La ciencia nunca pudo ocuparse seriamente de las emociones, por lo menos hasta hace muy poco tiempo. Entre otras cosas porque no contaba con las técnicas de resonancia magnética, por ejemplo, con las que contamos hoy día. Y sin embargo, las emociones son fundamentales para sobrevivir. Una persona que no controle sus emociones es un peligro. Pero la persona que no tiene emociones todavía es más peligrosa. El personaje Spock en Star Trek se suponía que era muy sabio, pero que no tenía emociones. Bueno, pues la ciencia ha demostrado exactamente lo contrario. Sin emociones no hay inteligencia que valga. Y además, ahora resulta, lo acabamos de descubrir, que no podríamos tomar ni una sola decisión que no esté contaminada, que no fuera gracias a una emoción. Nada de lógica y razón exclusivamente. Todos sentimos emociones y queremos ser siempre felices, pero pensemos, ¿para qué sirven las emociones? ¿Qué es lo que hacen en los mamíferos? Sabemos que, por ejemplo, las emociones están reguladas por las partes más primitivas de nuestro cerebro, las partes que compartimos con todos los otros mamíferos, e incluso con otros animales no mamíferos. Las tendencias actuales en biología y psicología evolutiva consideran que las emociones son un sistema de guía para el organismo, para aproximarse o evitar un estímulo del mundo. La felicidad no está relacionada con factores externos, sino con cosas como el compromiso o la vida con significado, con sentido, y estas son cosas que se pueden cambiar. Nuestras emociones son la manera que tiene la naturaleza de motivarnos para hacer lo que la selección natural quiere que hagamos. El problema es que ahora podemos incluso burlar a la naturaleza. Somos más inteligentes y más avanzados tecnológicamente, por lo que podemos encontrar atajos hacia la felicidad. Empieza a quedar claro que la vieja separación entre emociones e intelecto es absurda. Gracias al trabajo de gente como Antonio Damasio, la racionalidad fría se empieza a completar con nuestras imprescindibles emociones. Al principio de todo tenemos este estímulo. Sí. Un estímulo que desencadena una emoción, pero estamos todavía en el cuerpo, ¿verdad? Sí, sí. Y luego afirmas que a través de medios complicados surgirá un sentimiento. Sí, surgirá. Y esto ya es un asunto de la mente. Exacto. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, esto es muy interesante y por eso es tan importante distinguir entre la fase de la emoción y la fase del sentimiento. Cuando experimentas una emoción, por ejemplo, cuando te invade la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene el poder, la capacidad de desencadenar lo que es, en esencia, una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de tramar, proyectar esa reacción concreta según la percibimos, con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso, es cuando tenemos un sentimiento. Así que percibiremos simultáneamente que alguien ha gritado, y eso nos inquieta, que nuestra frecuencia cardíaca y nuestro cuerpo cambian, y que cuando oímos el grito, pensamos que hay peligro. Es decir, Emociones. eso es, que podemos o bien quedarnos quietos y prestar mucha atención, o bien salir corriendo. Y realmente es todo este conjunto, el estímulo que lo ha generado, la reacción en el cuerpo y las ideas que acompañan esa reacción,
lo que constituye el sentimiento. Sentir es percibir todo esto, y por eso vuelve a situarse en la fase mental. De modo que empieza en el exterior, nos modifica porque así lo determina el cerebro, altera el organismo y entonces lo percibimos. Es fascinante porque, en cierto modo, aunque afirmas que las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente, de alguna manera cuando intentas explicar los sentimientos estás diciendo, bueno, cuando tu equilibrio metabólico, tu fisiología, tu química interna funciona bien, entonces surge un sentimiento. Sí, así es. De tranquilidad. De tranquilidad. Eso sí. es, de placer. Porque percibes que tu cuerpo funciona bien. Claro. Y cuando tienes miedo o estás enfadado, perturbas la fisiología normal. Creas conflicto, creas falta de armonía. Y es entonces, cuando esto pasa, cuando percibes que hay algo que no va bien y que ya no funciona.